Bueno, los domingos por la tarde, en los domingos anteriores, yo había estado enseñando del ministerio pastoral y el último domingo, como fue la visita del pastor Alexander, la ordenación, él volvió a hablar del ministerio pastoral tanto en la mañana como en la tarde. Y hay todavía muchas más cosas para decir del ministerio pastoral, pero yo quiero que nos enfoquemos en esta tarde en el ministerio diaconal. Y esta es una enseñanza que es siempre pertinente para la Iglesia del Señor, pero en este momento bastante práctica para nosotros como iglesia local. ¿Por qué? Porque ya esta iglesia tiene entonces un pastor y entendemos que bíblicamente tiene que haber también diáconos. Y obviamente anhelamos poder en un momento ver también que haya más pastores, porque el modelo bíblico es la pluralidad tanto de pastores como de diáconos. Pero vamos a enfocarnos en el tema del diaconado, porque ya entre los hermanos aquí se propusieron algunos candidatos y entonces la iglesia tiene que ser instruida para que la membresía, esa es uno de los privilegios y responsabilidades de la membresía, vote confirmando a estos hermanos en el ministerio diaconal. Vamos, por favor, juntos a Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 6, pasaje conocido, pero necesitamos leerlo nuevamente y meditar en él. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, este es un momento clave en la iglesia primitiva. Los que le han leído el libro de Hechos saben, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, el descenso, la venida del Espíritu Santo, y a partir de ese momento las manifestaciones de la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia local, de los apóstoles en su servicio, de los creyentes. Y llega entonces este momento donde podemos ver que surge como el primer problema de organización y también un problema allí que pone en evidencia la pecaminosidad humana aún en el grupo de creyentes, ¿verdad? Empieza la murmuración. Y esta murmuración hace referencia a una tarea práctica de la iglesia que era un servicio a los necesitados. Cuando dice allí de los griegos contra los hebreos, porque la iglesia estaba formada por todas las personas que creyeron. Y había obviamente judíos, pero había también griegos. Recordemos que muchos que se convirtieron provenían de otros lugares, podían ser residentes en Jerusalén, pero no eran judíos, o gente que se había convertido y se había quedado allí. ¿Y cuál era la murmuración? Que las viudas, es decir, mujeres viudas que no tenían esposo,
y que debemos comprender, ambientarnos en esa época. Había mucha cantidad de viudas, ¿verdad? Porque la mortalidad en el caso de los hombres era mucho mayor. Hasta el día de hoy generalmente las mujeres viven más que los hombres, ¿verdad? Pero en esa época era muy común, por los distintos trabajos y riesgos que había para los hombres, que las viudas sobrevivieran, ¿verdad?, mucho tiempo, y entonces eran personas que estaban totalmente desprovistas de cuidado y de provisión material. Entonces, lo primero que se pone en evidencia en la Iglesia del Señor en cuanto al amor al prójimo era socorrer a las viudas. ¿Cómo hacían? Les proveían alimentos. Es el grupo de necesitados entre ellos. Y aquí dice el texto que había una distribución diaria. ¿Distribución de qué? De alimentos. Por eso se habla de las mesas, ¿verdad? No es que había mesas y iban ahí a las mesas, sino que proveían para las mesas de esas hermanas que no tenían manera de autosustentarse. ¿Y qué vemos aquí en el texto? Que los apóstoles, el liderazgo oficial de la iglesia en ese momento, todavía no se habla de pastores, aunque los apóstoles oficiaban también como pastores, se dan cuenta de que esa situación que acontece pone en evidencia una necesidad real. Debería haber personas que se encarguen de ese trabajo. Eran ellos los que debían hacer ese trabajo, ese servicio práctico. No lo ven correcto, y con la guía del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque iban a desviarse de su enfoque en la tarea espiritual de predicar la palabra, de orar, de velar por las almas, y se iban a involucrar en una tarea muy práctica. Entonces, esta tarea la podían hacer otras personas. ¿Significa esto que estas otras personas podían ser cualquier persona ahí que tenga buena voluntad? Vean el texto, claro que no. Eran personas que debían tener características de hermanos fieles a Dios y de personas maduras espiritualmente. Por eso dice el versículo 3 que debían buscar en primer lugar varones, un liderazgo varonil, eso es lo que vemos en la palabra, que es correcto. Debían ser de buen testimonio, es decir, cualquier persona tenía que poder decir, sí, esa persona tiene un buen testimonio, ¿verdad? No anda haciendo cosas raras. El domingo va a la iglesia, pero entre semana es un desastre. No, esa persona sí, es una persona que tiene una buena conducta. Llenos del Espíritu Santo, hoy hablábamos del Espíritu Santo obrando, dando testimonio a uno mismo como un hijo de Dios, es decir, gobernados por el Espíritu Santo. Esta idea de llenos es la idea de el viento cuando sopla en un barco que es con vela. ¿Y qué pasa con la vela? Se infla, ¿verdad? Se llena de ese aire y entonces se empuja a la nave. Esto es la idea, una persona que es gobernado por el Espíritu de Dios y va en dirección acorde a la palabra de Dios. Y dice llenos de sabiduría. Es decir, que deben ser personas que tienen temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y desean entonces servir al Señor. Obviamente el deseo está implícito, porque son personas a quienes van a encargar el trabajo, pero no los van a obligar. No dice, busquen ahí, y si alguien no quiere, no importa, venga aquí y lo vamos, no. Tiene que ser personas que tengan en su corazón este deseo. Lo mismo se habla en cuanto al pastorado o al obispado, cuando dice el que anhela obispado buena obra desea. Entonces dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y luego vemos que eligen a estas personas. En este grupo había algunos que se destacaban más que otros, y había algunos que tenían algunos dones en los cuales luego el Espíritu Santo los va guiando a áreas específicas del servicio a los hermanos, pero vemos que parten de algo muy práctico. El servicio, podemos decir, material, el servicio de disponerse, ¿verdad?, físicamente a realizar una tarea que implica ayudar a los necesitados.
Y esto trajo bendición a la iglesia porque dice que la palabra del Señor crecía. Quiere decir que esta división de funciones, esta organización que no es caprichosa de los apóstoles, con la guía del Espíritu de Dios, trae bendición a la iglesia local. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, que hay requisitos para los pastores y para los diáconos, y entendemos que hay entonces en la iglesia del Señor dos oficios, lo que la iglesia debe entender es que si una iglesia tiene pastores y tiene diáconos, calza en el modelo bíblico y eso va a traer bendición y crecimiento a la iglesia local. ¿Qué pasa cuando no están los candidatos? La iglesia debe orar por eso, pero puede ser que haya un tiempo de transición, una iglesia que no tiene ningún oficial, se ora por un oficial, luego puede haber un pastor, luego vienen los diáconos, luego vienen más pastores, pero la iglesia debe avanzar en dirección al modelo bíblico. Entonces, este es un servicio, el del diaconado, un servicio práctico y material. Vimos aquí la situación que provocó el nombramiento, el problema pecaminoso de fondo, la convocación de los apóstoles y esta tarea de proveer a los necesitados como una responsabilidad de la iglesia. Y vimos los requisitos, que en este caso son 3 requisitos espirituales o requisitos de carácter de estos hermanos que sirven en esta tarea diaconal. Entonces, queda claro aquí algo en este capítulo o en este pasaje que leímos, que después del nombramiento, ustedes vieron que leímos ahí en el versículo 6, que oraron por ellos y les impusieron las manos, ¿verdad? Esta fue la ordenación. Lo mismo que pasó el domingo pasado conmigo aquí, fue la ordenación al pastorado en esta iglesia local. En el caso de los diáconos también se debe orar por ellos, imponer las manos, no le estamos transfiriendo nada, es simplemente un reconocimiento de un oficio de servicio al Señor y, valga la redundancia, un oficio oficial en esta iglesia local. Entonces esa persona, del mismo modo que alguien se une a la membresía y está tomando un compromiso delante de Dios y de los hermanos de unirse a esta iglesia local, cuando alguien toma un oficio, también es un compromiso delante de Dios y de los hermanos y debe entonces esforzarse delante de Dios por cumplir con todo lo que se estipula para eso. Entonces, si es una posición oficial o un oficio, suena mejor que decir posición, implica un liderazgo sobre el resto de los hermanos. Pero si analizamos la palabra diácono, diácono significa servidor, no debemos pensar de que solamente ha de ser diácono aquel que tiene la posición oficial. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a servirnos por amor los unos a los otros. Entonces, en el caso del diácono, lo que estamos reconociendo es que esa persona que es llamado a ocupar el oficio de diácono ha de ser un líder en ese servicio práctico. Y es de esperarse entonces que sea un ejemplo y alguien que pueda liderar, administrar, organizar correctamente esa labor. Esta tarea es obviamente supervisada, en este caso como lo vemos aquí, por los apóstoles. Si ellos debían rendir cuenta a alguien, era obviamente a la iglesia en general, pero principalmente desde el punto de vista de la supervisión a los apóstoles, que en ese momento, como dije antes, funcionaban como pastores. Recordamos que la tarea del pastor es de supervisar, obispo, y de gobernar y de enseñar. Entonces notemos estas características: buen testimonio, una vida y conducta que refleja un discípulo de Cristo, y lo vamos a ver casi que repetidos en las características o requisitos que aparecen para los diáconos, ¿verdad? Sin tacha, honestos, sin doblez, llenos del Espíritu Santo, controlados por Dios, que evidencian ese fruto, como hablábamos hoy a la mañana. Tenían que saber actuar frente a esa situación donde había murmuraciones, donde había quejas entre un grupo a otro, y un diácono ha de ir a una familia donde hay necesidad y puede escuchar murmuraciones o quejas, y cómo ha de actuar. Se va a enganchar ahí a murmurar de otros, o
o va a ser una persona que va a frenarse ahí en el pecado y a guiar a esa persona o familia de manera espiritual, llenos de sabiduría, porque pueden tomar decisiones que pueden ser equivocadas en la administración de los recursos. Y si tienen mucha comida para dar y hay gente necesitada, hay gente que no puede administrar algo y lo va a mal administrar, no va a ser quizás equitativo o no va a saber dividir correctamente acorde a las necesidades. Pensemos en esto a la luz de los fondos que los diáconos deberían administrar en una iglesia local. Porque lo que entendemos es que si bien los pastores gobiernan sobre todas las áreas de la iglesia, si hay diáconos que puedan encargarse de esa tarea de la administración financiera, le está quitando al pastor una carga y lo está dejando que se aboque o se dedique al ministerio espiritual. Y hago esta aclaración porque es importante, no es que el diácono hace un ministerio carnal, no es espiritual opuesto a lo carnal. El ministerio del diácono es espiritual, pero es dedicado a las tareas prácticas y materiales, porque a veces suena mal cuando uno dice el pastor hace lo espiritual y el diácono se encarga de lo material. Material no es en el sentido carnal o en el sentido pecaminoso. Entonces es un ministerio espiritual enfocado en cuestiones materiales. En algún momento mencionamos la diferencia que había con las viudas en esa época, que no tenían pensiones, no tenían jubilaciones, ¿verdad? O los pobres, que digamos, hoy en día hay mucha gente que dice yo soy pobre, ¿verdad? Pero ¿cuál es el concepto que tenemos de pobre? ¿Qué es pobre? ¿Es pobre que no puede comer o es pobre que no puede comprarse un celular? ¿Verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Alguien puede sentirse pobre porque no vive en la casa que quiere vivir, pero no es quizás el concepto de que no tiene el sustento o el abrigo necesario para vivir. En aquel entonces la iglesia se reunía en casas mayoritariamente o en lugares públicos. Hoy la iglesia se reúne en un templo. Entonces podemos decir que en este texto no vemos a los diáconos encargados de un edificio, de un templo, pero en el día de hoy esa es parte de la tarea diaconal, ¿verdad? ¿Quién ha de administrar los bienes materiales de la iglesia? O por lo menos, aunque no son pertenencia de la iglesia, son bienes alquilados de los cuales debemos rendir cuenta. Entonces hay responsabilidades, ¿verdad? Compromiso de la iglesia. Debemos tener cuidado de los bienes que tenemos, debemos administrar los bienes que tenemos. ¿Quién ha de ser el líder espiritual en esa área? Un diácono o los diáconos. No es que el ministerio diaconal está solamente abocado a las necesidades necesidades alimenticias, ¿verdad? Porque si no, el diácono lo que haría es juntar la canasta de alimentos, de víveres. Después que la tiene ahí, va y la distribuye y dice, ya cumplí mi ministerio. Eso es parte del ministerio y es el énfasis que vemos aquí en Hechos capítulo 6, pero no es todo el ministerio que ha de hacer un diácono, sino que ha de encargarse de todas las necesidades de servicio práctico y material en la iglesia. Una pequeña lista de tareas podría ser velar por situaciones económicas y necesidades básicas de cada miembro de la iglesia, incluido pastores, incluso otros diáconos. Es decir, que si entre nosotros, principalmente entre los miembros, hay alguien que está pasando necesidad o está sin trabajo, quizás la persona en su angustia, en su dolor, no lo externa. Pero el diácono ha de estar pensando eso, hermano, usted está sin trabajo, ¿cómo está en su casa? ¿Tiene alimentos? ¿Cómo podemos ayudarle? Y esto muchas veces se extiende más allá de la membresía, porque no es que hacemos de la membresía, ¿verdad?, una casta selecta y el que no es miembro no se lo ayuda, no, sino de que vamos pensando en este orden que es bíblico, dice, mayormente a la familia de la fe. Dentro de la familia de la fe, aquellos que tomamos este compromiso de unirnos en un pacto, de andar juntos, de caminar, de honrar a Dios, de ser pastoreados y de ayudarnos unos a otros. Pero también queremos que las personas que nos rodean también reciban esa bendición y ojalá puedan también unirse a la iglesia.
Y algunos casos, si tenemos recursos y no hay ninguna necesidad en el grupo de los miembros o los asistentes, puede ser que ayudemos a otra familia que ni siquiera venga a la iglesia, pero en ese debido orden, ¿verdad? Entendiendo de que es parte del uso de la sabiduría, la administración de los recursos y lo que Dios nos da. La administración económica, financiera de la iglesia, el presupuesto, cómo se ha de usar los recursos que tenemos. La iglesia tiene que definir si realmente puede o no puede alquilar este local. Si estamos aquí es porque podemos, ¿verdad? Pero puede ser que un día diga el diácono, no hay dinero suficiente para alquilar este local, ¿dónde nos vamos a reunir? Pero si la iglesia es instruida y hay un entendimiento de que esto en cierto modo responde porque el compromiso de la membresía es dar de lo que Dios nos da, secreto, ¿verdad? Nadie le tiene que preguntar nada, pero usted en su compromiso con Dios sabe lo que usted debe dar proporcionalmente según sus capacidades, según sus ingresos. Para la honra de Dios es un compromiso de los miembros con Dios, con la iglesia local, y es por eso que de las ofrendas se paga el alquiler de este templo. No habría nada de malo, ¿verdad?, en que esos recursos puedan extenderse a más usos, ¿verdad? Que el día de mañana queremos tener un aire acondicionado aquí, Dios nos provee, mejor vamos a estar más cómodos, ¿verdad?, en nuestro tiempo de adoración al Señor. Pero debemos definir también cuáles son las prioridades, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa la obra misionera dentro de los recursos de la iglesia? ¿Qué lugar ocupa el sustento a los ministros? ¿Qué lugar ocupa el proveer a los necesitados? Servicios prácticos dentro del local que incluyen reparaciones, mejora, limpieza. La apertura, el cierre del local, el orden, la organización, eventos especiales, almuerzo, ujieres, recolección de ofrenda, contabilidad, ayuda a las personas con movilidad reducida, servicios variados. ¿Quién va a estar detrás de todo eso? Es que tiene que hacerlo el pastor. En algún caso el pastor obviamente puede colaborar en algún servicio, pero ¿es esa la responsabilidad de la cual Dios llama al pastor? Dios llama a que haya líderes en esa área de servicio. Y tampoco significa esto que el diácono va a ser el hombre orquesta haciendo todas estas cosas, sino que el diácono ha de involucrar a otros hermanos de la iglesia. Él va a ver allí las capacidades, las posibilidades, decir, hermano, venga, ayúdeme con esto. Usted puede poner alcohol en gel en las manos cuando alguien ingresa y ya está supliendo una necesidad. Hermano, ¿me puede ayudar usted con las sillas aquí? Y ahí va organizando. Y qué bonito que la membresía no se quede así como diciendo, ay, ¿quién es este que me viene a mandar? Sino está diciendo, este hermano está sirviendo a Dios. Y yo quiero honrar a Dios, qué bueno que Él me está guiando, me está instruyendo, porque por algo se impusieron las manos sobre Él y se le reconocieron como diácono. Esto nos habla de ver cómo funcionamos en el cuerpo de Cristo, en nuestro carácter, en nuestra actitud. ¿Estamos dispuestos a servir? ¿Estamos dispuestos a someternos? ¿Estamos dispuestos a ser guiados? A veces hay algo como en el corazón humano que es un tanto rebelde. No nos gusta, ¿verdad? Me acuerdo de una iglesia que fui yo, donde los diáconos lo esperaban a uno en la puerta, ¿verdad? Le decían así, venga, venga, y decía, siéntese ahí. Y uno siente, ¿por qué me tengo que sentar ahí? No me gusta sentarme ahí. Bueno, pero esa persona está puesta allí para organizar. Y sabe por qué en ese campo y por qué otra persona en otro campo, y ellos tienen en esa iglesia, ¿verdad? Entiendo yo, su liderazgo pastoral, esa es la manera en la que lo hacen. Y en esa iglesia, por ejemplo, tiene otra norma. Si usted sale del culto y se va al baño, entonces ya no puede ingresar. La puerta se abre para salir, pero no se abre más para entrar. Si el culto empezó, no entró más. ¿Por qué? Porque ahí quieren cuidar la solemnidad, el respeto, la reverencia en el culto. No quieren distracciones, gente entrando, saliendo. Entonces ellos pusieron esa norma. ¿Y quiénes son los que están ahí haciendo esto? Los diáconos. El pastor está predicando. Hay otro lugar, otro espacio, donde tienen una ventana, ¿verdad?, grande, y las madres con los niños pequeños van allí. Entonces pueden escuchar por un parlante el sermón
Y si los niños están inquietos, las madres ahí pueden hablarle, instruirlos, cómo deben comportarse. No están en el salón principal. Entonces vean cuánto trabajo hay involucrado allí y los diáconos están en esa organización y en ese control. Una iglesia tiene también, por efectos de administración y de transparencia, si tiene una cuenta de banco donde las ofrendas son depositadas, tiene que haber una sociedad, depende de las normas de cada país, la membresía tiene que formar parte de esa sociedad. ¿Quién es el que ha de estar involucrado en todas estas cosas? Es mucho mejor que haya allí diáconos, porque es una manera de que haya transparencia, ¿verdad? Es muy raro cuando en una iglesia todo lo maneja el pastor recibe las ofrendas, el pastor es el que distribuye el dinero. No sé, ¿quién es? ¿El dueño de la iglesia? No puede ser así. La iglesia necesita tener confianza de que los recursos que se están dando se están administrando sabiamente. Y por eso el pastor se dedica a su tarea de predicar, de enseñar, de aconsejar, y los diáconos van a estar en esa tarea, y cuando son llamados a rendir cuenta, la iglesia sabe cómo se administran los fondos. Se ve transparencia, se ve claridad en un ambiente que es tan complejo, hermano, porque tanta gente ha sido engañada en las iglesias. Tanta gente ha visto iglesias donde presionan y manipulan a la gente para que les den sus recursos. Y después con esos recursos, los líderes de esa iglesia viven sus vidas opulentas y la gente allí engañada y manipulada y muchas veces herida de manera fatal porque ya no quieren confiar más en ninguna iglesia y piensan que el solo hecho de ofrendar a Dios es un engaño. Ahora, no podemos quitar de la Biblia la enseñanza real de la ofrenda, pero sí debemos advertir de que hay muchos pecados y desvíos en numerosas iglesias y es por eso que mucha gente ha sido lastimada. La iglesia que se maneje sabiamente ha de tomar este modelo bíblico, dividir correctamente las tareas como Dios las enseña en su palabra y ha de avanzar en honestidad. Entonces, una iglesia va a tener deficiencias cuando no tiene diáconos que hagan o deleguen las tareas prácticas y materiales. La iglesia es deficiente incluso si tiene personas haciendo las tareas prácticas y materiales, pero no son reconocidos diáconos. Puede ser que no sean deficientes en el resultado de la práctica, pero sí son deficientes en la aplicación de la doctrina. Por eso es de pensarse que si la iglesia tiene gente que está haciendo la tarea diaconal, ¿por qué no son diáconos? Entonces ahí debemos meternos en esta evaluación bíblica para decir y confirmar que estos hermanos deben servir de este modo oficialmente, porque si no lo deben, porque no cumplen las características, no lo deberían hacer, ¿verdad? Sin ser nombrados y reconocidos por la iglesia diáconos. Ahora, la iglesia puede también caer en un error de mal administrar los dones o confundir los oficios pastoral y diaconal y mezclar allí, ¿verdad?, las responsabilidades. Y necesitamos tener en claro qué es lo que implica cada una de las responsabilidades para que sepamos cómo conducirnos. Digamos, si usted tiene, vamos a poner este ejemplo, una bolsa de ropa para ofrendar y dice, vea, toda esta ropa ya no me queda, yo se la quiero dar. Usted puede ir al pastor y decirle, pero lo normal en una iglesia va a ser que el pastor le diga, hermana, vaya al diácono y déselo al diácono. ¿Por qué? ¿Quién es el que está más presto y cercano a poder administrar esos recursos? Es el diácono, ¿verdad? Si usted está con una lucha espiritual, un problema de pecado serio, necesariamente no es algo malo ir al diácono y pedir un consejo espiritual, pero ha de pensarse que el pastor es la persona que le ha de guiar en eso, ¿verdad? Como hablamos en algún momento. Es la persona que puso a velar por su alma. Entonces,
Un diácono puede realizar una tarea de aconsejamiento. Algún hermano está teniendo algún problema con la administración de sus recursos. Es muy sabio ir al diácono, porque se supone que el diácono es un ejemplo en esa área. Entonces yo quiero administrar bien mis bienes, ¿usted puede ayudarme? Claro, amén. ¿Verdad? Entonces hay una tarea espiritual, pero con funciones claramente distinguidas. Entonces pensemos, ¿hay personas entre nosotros que tienen este llamado? Ahora alguien puede estar sintiendo en su corazón, decir, bueno, qué bonito eso, a mí me gustaría servir al Señor así. Y amén, gloria al Señor, porque es una respuesta de oración. Ahora alguien puede decir, no, yo no quiero servir en eso. Debemos preguntarnos por qué, si es ese caso, usted no quiere. No quiere, ¿por qué? Porque considera que no tiene las características necesarias para hacerlo, o no quiere porque tiene una actitud adversa hacia el servicio, hacia el compromiso. Puede ser que no quiera porque no tiene el tiempo suficiente. Entonces puede haber razones válidas o puede haber razones inválidas para hacerlo. Pero es su responsabilidad delante de Dios analizarse, examinarse y decir, si el Señor me pide hacer esto, yo debo ver cómo el Señor me ha capacitado, los dones que me ha dado, y no puedo ser que esté en rebeldía, ¿verdad? Puede ser que alguien diga en su corazón que no quiere hacer algo, pero el Señor le ha capacitado y lo llama para eso, pero lo rechaza. Pero qué bueno es cuando alguien tiene el deseo en el corazón, cuando pasa por la evaluación, lo confirma primero para sí mismo, pero luego lo confirma la iglesia, y entonces se ve en llamado interno en la persona y la confirmación externa de que ese hermano ha de servir en esa tarea. Vamos a leer un pasaje donde habla de las características de los diáconos. Primera de Timoteo 3, 8 al 13, los requisitos de los diáconos. Y yo creo que no me va a dar el tiempo para meternos en los requisitos de los pastores. Vamos a los diáconos puntualmente. Luego vamos a volver al ministerio pastoral. Pero quiero hacer esta aclaración que es muy importante. Tanto para un pastor como para un diácono, los requisitos son de carácter. El único requisito que no es de carácter en el pastor es la aptitud para enseñar. O sea, una persona con un pésimo carácter puede enseñar muy bien, pero el pastor ha de ser apto para enseñar y ha de tener un carácter. Cuando decimos carácter, son todas estas características que aparecen allí en cuanto a la vida de integridad. Ahora, estos requisitos están también para un diácono. Podemos decir que son prácticamente los mismos. Pero voy a levantar un poco más la expectativa, porque puede haber alguien diciendo, bueno, ya yo estoy aquí escuchando y está bonito, ni siquiera soy miembro, no voy a votar si hay diácono o no hay diácono, y esto no es para mí. La pregunta que debe hacerse un creyente es, ¿solamente los pastores o los diáconos deben tener estas características espirituales? ¿O son características que deberían estar en cualquier creyente? Porque no vemos en estas opciones de que puede haber pastoras ni diaconisas, ¿verdad? Entonces una mujer podría decir, esto no es para mí. ¿Acaso una mujer no tiene que ser honesta? ¿No tiene que ser una persona sin doblez? Entonces, todas estas características deberían ser parte de todo creyente. Y usted debe analizarlo para su propia vida y decir, Señor, esto me lo pides a mí. Es cierto, el texto habla de los diáconos, porque la instrucción es a quién ha de evaluar la iglesia si cumple o no con esas características. Y quizás la iglesia no evalúe a todos en estas características, pero Dios sí nos evalúa a todos. Y yo debo hacer todo el esfuerzo por vivir esa vida, independientemente si sea llamado o no a tener ese servicio oficial. Imagínense qué bendición tendría una iglesia, que si cada uno de los miembros
cumpliera con las características que están descritas en 1 de Timoteo 3, que son las mismas, ¿verdad? Pastores y ancianos. La iglesia podría escoger un montón de pastores y de diáconos, porque vemos entonces que no habría impedimento en cuanto a características o requisitos, sino que simplemente sería una cuestión de deseo y confirmación en el corazón de esa persona. Vean lo que dice 1 de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo, y esa palabra es importante, asimismo. ¿Por qué asimismo? Porque tiene que ver con el requisitos de los obispos del versículo 2 hasta el 7, ¿verdad? Entonces, luego los vamos a leer, pero vamos a seguir en el 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Leamos ahora del capítulo 3, versículo 1, para que veamos cómo coinciden con las características de los pastores. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, como dije antes, el único requisito que no se le pide a un diácono en comparación con los pastores es el requisito de enseñar. ¿Por qué? Porque el diácono no es llamado a la responsabilidad de la predicación y la enseñanza. ¿Significa esto que si un hermano tiene capacidad para enseñar no puede ser diácono? Claro que no. Simplemente que su servicio principal no va a ir en virtud de la enseñanza. Puede ser que haya un diácono que ejerce su diaconado, pero también por tener el don de maestro puede enseñar. Pero a los diáconos no se le pide enseñar como una condición. Ahora, ¿quién no puede ser un diácono? Bueno, no puede ser un diácono aquel que no tiene disposición a servir. Porque si la palabra diácono significa servidor, una persona que no tiene disposición a servir no puede ser diácono. No puede ser diácono el que no dispone del tiempo para realizar la tarea. Puede ser que la tarea en una iglesia sea diferente a la tarea en otra. Pero debemos entender cuál es la tarea básica de un diácono. Principalmente en el día del Señor hay mucha tarea para hacer. Y dependiendo de la situación particular de cada iglesia, tareas puntuales, ¿verdad? Suplir a los necesitados. ¿Cómo ha de disponer su tiempo para poder suplir eso? Si hay personas que están ocupadas, ¿verdad?, tanto en sus negocios, por ejemplo, hay gente que por trabajo tiene que viajar, irse a otro lado, no puede asistir a la iglesia. Debemos pensar, ¿es esa persona? Entonces, quizás tiene la disposición, pero no tiene la disponibilidad para poder realizar el servicio. No puede ser diácono tampoco
el que no tiene una condición apropiada para tal servicio. Y ahí hablamos de las características puntuales que son, o los requisitos que son aquí mencionados. Y en último lugar vamos a decir lo siguiente: no puede ser diácono aquel que no es un ejemplo para los demás, en el sentido puntual del servicio. Entonces, si una persona está de brazos cruzados, ¿verdad?, y no quiere hacer nada, es muy raro que de un día para otro se proponga como candidato tal persona, ¿verdad? Dice: buscad pues entre vosotros varones con estas características. Usted va y lo busca, y el hermano, ¿verdad?, como una persona que no tiene disposición, que no está anuente a ayudar, a servir, podemos decir que es de buen testimonio, que está lleno del Espíritu Santo, que tiene sabiduría? No lo puede poner en evidencia. Entonces tiene que ser un ejemplo, tiene que ser alguien que está dispuesto a ir un paso más adelante, sin que eso signifique imponer su autoridad, ¿verdad? Porque algunos es como que quieren decir: acá estoy yo, ¿verdad? Y ir allá adelante y autoimponerse. No, en sumisión, con humildad, pero usted dice: esta persona está dispuesta. Cuando dice el texto, versículo 10, ser sometidos a pruebas, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vean que la palabra irreprensibles la menciona en las características de los pastores. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, este texto está diciendo que tienen que ser nombrados en el oficio y lo tienen que ejercer para ver si funcionan y ser puestos a prueba. ¿Es eso lo que dice el texto? No. ¿Por qué entendemos que no? Porque allí hay una palabra clave, dice: y estos también. Cuando dice el versículo 10, y estos también, es la comparación, o el agregado lo está haciendo a las características de los pastores. Entonces sería muy raro decir: vamos a nombrar a fulanito en el oficio pastoral para ver si funciona, y ya si funciona lo ponemos a prueba 3 meses, si funciona entonces ya lo confirmamos. Y muchas veces se entiende el diaconado así, pero no es así. Sometidos a prueba no es ser ordenados o colocados para probarlo, sino es que sean evaluados. De la misma manera que un pastor se va a evaluar si tiene las características, en el diaconado también. La iglesia, viendo estos textos, habiendo sido instruida, enseñada de cuáles son estas características, ha de pensar en tal candidato o los candidatos y ha de evaluar estas características. Y entonces va a decir si este hermano, desde la perspectiva de cada miembro, si cumple o no cumple con estas características. Y puede ser que algún hermano vea que haya allí una característica donde dice: este hermano no cumple. Entonces eso es parte importante de la membresía para que sea evaluado esa observación, ¿verdad? No es simplemente que va directo a votación, sino que se ha de evaluar eso, se ha de hablar con el hermano candidato a ver si hay alguna consideración, como efectivamente algún área en la cual debe mejorar, pero finalmente se debe determinar si es algo que impide que sirva o es algo que la persona aprueba para poder servir, pero es un área de mejora. A ver, hermanos, yo creo que todos, absolutamente todos, leemos estas características y ninguno vamos a poder decir que cumplimos estas características a la perfección. Va a haber niveles, ¿verdad?, claros de decir: bueno, evidentemente yo cumplo con varias de estas características, pero puede ser que haya en algunas donde haya una duda, algún nivel, ¿verdad? Decir: bueno, aquí más o menos y aquí necesito mejorar. Entonces la pregunta es: ¿este candidato al ministerio diaconal cumple estas características en el nivel apto para hacerlo? ¿Verdad? Por eso tenemos que, por un lado, decir: Señor, estas características las pusiste vos, las puso usted, yo no puedo
decir voy a hacer lo que quiero y aunque no lo cumpla voy a probar. Pero por otro lado tengo que pensar, somos seres humanos que estamos creciendo, estamos cambiando y vamos en mejora. Entonces, ¿dónde pongo el listón? ¿Tan alto que nadie lo cumpla? ¿Verdad? Por eso hay iglesias donde nunca nadie puede llegar al liderazgo, está solo el pastor y solo ese pastor, y nunca nadie llega al diaconado porque no cumple, y nunca nadie llega a ser pastor porque no cumple. O iglesias donde el listón está tan bajo que hay un montón de diáconos y un montón de pastores, y cuando usted ve esas vidas y esas personas dice, ay, esta iglesia, ¿qué hizo? Y es terrible, ¿verdad? Ahora, las dos cosas serían muy dañinas para la iglesia. Siempre podemos pensar en un sentido, bueno, es preferible esperarnos un poco más y tener confirmación, pero nunca en esa exigencia donde lo que se quiere llegar es una persona que prácticamente esté glorificado. Obviamente la iglesia ha de leer estas cosas y ha de evaluar y ha de tomar una determinación en la guía del Espíritu de Dios. La iglesia, como dije recientemente, es instruida y es capacitada porque tiene una participación activa en la evaluación de los candidatos y entonces luego pasa por una votación donde se confirma que esos hermanos son llamados por Dios para el ejercicio del oficio. O sea que una iglesia necesita el ministerio pastoral para pasar por instrucción. Y el ministerio pastoral también da la guía y la dirección para evitar que haya subjetivismos allí. Si un hermano tiene algo contra otro y no es que tal persona para el diaconado no, ¿verdad? Pero es algo personal, no es que realmente no cumple la característica, más bien muchas veces un proceso así pone en evidencia que hay cosas que deben resolverse. Una iglesia necesita evaluar a los candidatos, pero cada persona que ha de evaluar a los candidatos necesita evaluarse a sí mismo para comprender que también Dios le está evaluando y que debe esforzarse por ser esa persona que es descrita allí en la palabra. Entonces, irreprensible no es sin pecado, pero es una persona que no pueden decir fácilmente, pero tal persona, vieras que tiene esto, lo desacredita. Dice el autor Alexander Strauch, el diácono calificado es digno de respeto, es veraz, es autocontrolado en el uso del alcohol o de las bebidas alcohólicas, vive una vida cristiana consistente y es un fiel esposo y padre. Él hace allí como en ese paráfrasis un resumen de las características de los diáconos. Y leímos también que este oficio debe ser considerado un grado honroso en el servicio a Dios, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Imaginemos que esta iglesia empieza a crecer espiritualmente, ¿verdad? De una forma muy intensa, que Dios hace un avivamiento en nosotros y todos empezamos a crecer, nuestras vidas espirituales empiezan a estar cada día más cerca del Señor, nuestra comunión, nuestra lectura bíblica, nuestras oraciones, hay un fervor, hay un deseo de evangelizar, vemos que el Señor nos provee, nos da recursos y empieza a verse esa bendición del Señor al punto tal de que hay muchos recursos para utilizar. Si aparecen quejas, murmuraciones como en la iglesia primitiva, ¿habrá personas allí para administrar esas cosas con sabiduría?
para guiar a los hermanos en el servicio, para saber utilizar los dones que Dios da a la iglesia? ¿Existirá la confianza de los hermanos en otros hermanos para ser liderados en el servicio? Cuando hay diáconos que ejercen bien esa tarea, la iglesia va a crecer en confianza. Los dones van a ser mejor utilizados, los recursos van a ser utilizados. Y como leímos ahí, en esa división de funciones, la iglesia del Señor va a crecer. Para finalizar, quiero citar unas recomendaciones de Nehemiah Cox, un autor, un pastor de muchos años atrás, bautista reformado también, que trabajó fielmente. Él dice, recomendaciones para los diáconos. Habla de la fidelidad, de la mayordomía, que es un mayordomo de Cristo en la iglesia y que se requiere que los mayordomos sean hallados fieles, que deben rendir cuentas a Cristo y que deben recordar que el Señor no hacía acepción de personas. ¿Se imaginan un diácono que haga acepción de personas y diga, sí, a fulanito sí le damos, pero a Pedrito no? Qué feo, ¿verdad? El diaconado es un ministerio de compasión, un ministerio de misericordia, es la sensibilidad por los necesitados, el cuidado de no afectar a gente por su triste condición, que no se sienta avergonzada, que no haga un comentario, ¿verdad?, despectivo de alguien que está en pobreza o en necesidad. Debe ser prudente, que haga los actos de caridad con discreción, que no haga haciendo alardes, que sí, vamos y le damos a aquel y a aquel, ¿verdad? Y la persona diga, pero este se está jactando de todo lo que hace. Debe tener ternura para ayudar, prudencia también para negar la ayuda, porque en muchas oportunidades va a haber gente que se va a acercar a pedir y él tiene que decir no, sin que eso sea despectivo. Porque es un administrador de los recursos de Dios. Imagínese un diácono que no puede decir no. Viene una persona y le pide así, tome. Y viene otro y le pide y tome. Y tome, y tome. Hermano, ¿dónde se van los recursos de la iglesia? Ya, que viene mucha gente y pide. Por eso el orden que hablábamos, ¿verdad? Mayormente a la familia de la fe. Debe haber diligencia. Y pone el ejemplo de Ezequías, que dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios de todo corazón y fue prosperado. Ese debe ser el corazón, decir, esto, Señor, que hay que hacer, vamos a la iglesia, abrimos el templo, preparamos el café, lo otro, organizamos el servicio, transmite, contagia a los hermanos, que el venir a limpiar la iglesia es un servicio que está honrando al Señor. Quizás usted nadie lo ve aquí con el palo y con el trapo, pero el Señor sí lo está viendo. Y es bonito cuando usted llega y las sillas están limpias y el piso está limpio. ¿Qué sería venir aquí, sentarnos y que haya basura por allí tirada, verdad? Es un engranaje, ¿verdad? Es un motor con muchos engranajes. Un hermano, una hermana hace una tarea, el otro hermano la otra, el otro hermano se encarga del sonido, el otro de la transmisión, el pastor da el sermón, el otro hermano organiza el parqueo. Todo tiene que ver con servicio. Y hay recomendaciones que dice Nehemiah Cox a la iglesia para con los diáconos. Dice, aliente al diácono en su obra, porque él está haciendo algo que es un grado honroso, digno de confianza en la fe. Usted debe considerar a esa persona una persona en la cual confiar, una persona a la cual seguir, una persona a la cual acercarse y decir, ¿en qué puedo servir? Aquí estoy. No se cargue usted con tantas cosas, déjeme a mí poder ayudarle en algo. Algo que pueda ser quizás tan pequeño para algunos, para otros es una de las muchísimas tareas que debe hacer. Y quiero mencionar, para finalizar, que en el caso puntual de los diáconos,
Las esposas de los diáconos juegan una tarea bastante importante. La Biblia no nos habla de mujeres en el oficio de diácono. Alguien va a mencionar el versículo que habla de Febe, ¿verdad? La cual es diaconisa. Bueno, la palabra diácono, como dijimos, o diaconisa significa servidor o servidora, ¿verdad? Si es aplicada a una mujer. Pero la palabra en sí es una palabra neutro, no es que tiene género. Ahora, cuando leemos estos requisitos, no aparece la palabra diácono aplicada a las mujeres. Vemos en el versículo 11, dice, las mujeres asimismo sean honestas. Y esta palabra que se utiliza en el original para mujer hace referencia a las mujeres de los diáconos, es las esposas. ¿Por qué será que la Biblia coloca esta descripción de las esposas puntualmente en el caso del ministerio diaconal? No aparece en los requisitos de los pastores, pero sí en el de los diáconos. Y el entendimiento es este: un diácono, al estar involucrado en tanta tarea práctica y de tanto servicio y de tanta administración y de tantas cosas, ha de ser importante para él que su esposa tenga ese mismo corazón y esa misma visión y esa misma disposición. Ustedes se imaginan al diácono allí haciendo todo eso solo y la esposa enojada porque está todo el tiempo ocupado. Es importante que la esposa diga: este es el ministerio de mi esposo, yo quiero honrarlo y he de ayudarle en este servicio. Entonces, si una esposa de un diácono también debe ser una persona honesta, no calumniadora, sobria, fiel en todo, obviamente características deseables en cualquier mujer, en cualquier hermana, pero sobre todo para que no sea una carga, un estorbo al ministerio de aquellos que han de realizar ese oficio. Entonces, queridos hermanos, somos instruidos por la palabra de Dios para meditar en este ministerio diaconal y como iglesia vamos en esa dirección. Y la iglesia debe ser ahora entonces responsable de tomar esta enseñanza, de meditarla y de evaluar a los candidatos, ¿verdad? Vamos a pasar por un proceso donde es necesario hablar con cada uno de los candidatos, confirmar ese deseo en su corazón, ¿verdad? Y obviamente en esto es una participación importante de la membresía, pero no obstante la instrucción es para todos porque todos necesitamos de la palabra del Señor. Hermanos, el ejemplo mayor que un diácono pueda tener, como lo dijimos en el ministerio pastoral, el ejemplo de servicio es el Señor Jesucristo. Porque Él vino para servir, no para ser servido. Y si alguien en algún aspecto se destaca sirviendo al Señor y siendo un ejemplo en el servicio, esa persona está reflejando a Cristo. Y qué bonito es pensar entonces que con nuestro servicio práctico en lo que Dios nos coloca para hacer, ya sea un hermano como diácono o usted haciendo algo dentro de la iglesia del Señor, puede estar caminando en los pasos que Jesús nos dejó, como dice en Pedro, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas, siguiendo a nuestro Señor, poniéndonos activos en poner de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros recursos, en bendecir a la iglesia del Señor, y entonces vamos a empezar a ver a la iglesia crecer, el fruto del Espíritu manifestarse en medio nuestro, más necesidades suplidas, más crecimiento espiritual, más bendición, más gozo, más gloria para el Señor. Quiera el Señor bendecir la meditación en su palabra. Vamos a orar.